Ya, empezamos entonces, chicos, nuestra clase de orientación, nuestra cuarta clase. Las mediadoras están aquí presentes con nuestra clase, así que nos van a dar algún comunicado. Ya, bueno chicos, primero que nada, buenos días. Espero que se encuentren muy bien todos. Y bueno, nosotros estamos acá para comunicarles que en la reunión de apoderados, que se hizo obviamente de manera virtual, igual como lo estamos haciendo aquí, se dijo que se tienen que conectar con su nombre, su apellido y tienen que activar las cámaras. Tienen que activarlas para poder identificar quién es la persona con la que uno se está comunicando, ¿ya? Así que por favor necesito que las activen ahora. Catalina dice que no escucha bien lo que están comunicando, así que no sé si va a poder ella. Catalina Acuña. La Catalina tiene problemas con el audio. Hola, José. Catalina, Hola, José. si puede, póngase audífonos, quizás eso mejora el sonido. Puede ser. Alexander, Constanza, Ángel, necesito que activen sus cámaras. Ignacio, tú también. Ignacio también. La tiene como tapada. No te vemos. Que la actives, tiene que decir que te necesitamos ver. Que ahora mismo está en otro computador. Uno que no tiene cámara. ¿Cómo? Está en otro computador ahora mismo. Uno que no tiene cámara porque mi computador, el notebook, se sobrecalentó. Está esperando que se llegue. Constanza, Ángel, Catalina, por favor activen sus cámaras ahora. Escuchen, no es necesario que estén toda la clase con la cámara activada, pero tienen que hacerlo al principio para poder identificar quién es la persona que está a través. Disculpen, no tengo buena señal. ¿Puede escribir lo que dijo? Está escribiendo la cara, dice que no tiene buena señal. Ya, yo le escribo. Ya. Chiquillos, miren, nosotros necesitamos que ustedes por lo menos los primeros 5 minutos de todas las clases, ustedes se conecten con el micrófono y la cámara encendida. Esto es obligatorio, ¿ya? Esto está dentro de la modificación que nosotros le hicimos a comienzo de año al manual de convivencia para realizar las clases online. Este manual está en todas las redes sociales, si ustedes los quieren leer, lo pueden buscar y lo pueden leer para que aclaren sus dudas. No es una opción, es una obligación de ustedes como estudiantes conectarse por lo menos los primeros 5 minutos cuando el profesor da la bienvenida y los saluda con el micrófono y la cámara encendida. Quien no haga caso a esto que nosotros estamos diciendo ahora, será el momento que la persona comience la clase y comience a grabar, será sacado de la sala y no podrá volver a conectarse hasta que se conecte de la forma adecuada. Ya, quiero que esto les quede claro y que ustedes sepan que si ustedes se conectan y la profesora los saca de la sala por no conectarse con cámara y micrófono, ustedes van a quedar ese día como ausentes. Correcto. Me sumo, Matías, el que esté en la cámara activada no significa que vamos a estar viendo el techo todo el rato, te tenemos que ver a ti. Recuerden que son solo los primeros 5 minutos de la clase, después ustedes pueden desconectarla, pero necesitamos saber quién es la persona que está al otro lado de la pantalla. Verificar que son ustedes quiénes los que están ahí. Constanza López, ¿escuchas tú? Porque veo que no tienes la cámara activada. La Cata activó la cámara. Sí. Y Catalina tenía problemas de audio, por eso se demoró un poco en activarla. ¿Sí? Bueno, chicos, es más que nada eso, ya, aunque sea los primeros 5 minutos, tienen que conectarse a las cámaras para poder identificar, como dijo la tía Daniela, que sean ustedes y no es otra persona la que está con su nombre, porque pueden ingresar cualquier otra persona con su nombre y hacerse pasar por ustedes. Es por un tema de identificación. ¿Quedó claro? Deditos para arriba, porque no los puedo escuchar. Eso. Bien, perfecto. Súper. Igual esto ya está grabado, así que los compañeros que no alcanzaron a escucharlo van a poder ver cuando vean las cápsulas. Ya. La información es para todos.
No solo para ustedes, para todos. Y los que puedan, que lo compartan esta información con los compañeros en su grupo de WhatsApp que tienen, para que así al momento de que se empiecen a conectar, porque esto empieza a regir desde hoy. ¿Ya? Entonces, si sus compañeros que no estaban se van a conectar sin cámara, se van a conectar sin micrófono, van a empezar a ser expulsados de las salas, para que ustedes también puedan llevar este mensaje a sus compañeros y esto no suceda con ellos. ¿Ya, chiquillo? Que la información está dada, no le quitamos más tiempo a la Eli para que pueda seguir con su clase. Y muchas gracias, Eli. Ya, muchas gracias Gracias, profesora. por las Que instrucciones. tengan una buena mañana, lo que queda de mañana, y un buen día. Bueno, Isidora también se conectó. Isidora. Por ahí. Ya, muchachos, bueno, para resumir, los que se están incorporando, las mediadoras estuvieron en nuestra clase, ya para dar la información de que desde hoy día rige la norma, ¿cierto?, que está estipulada incluso en el manual de convivencia, de que ustedes al ingresar a la clase, durante los primeros 5 minutos tienen que entrar con su nombre, con su apellido y con la cámara activada, ¿ya? Después se puede desactivar la cámara, no hay problema, pero al principio cuando ustedes ingresen y me saluden, me digan hola, profe, ya la idea es que yo los pueda ver, para ver qué son ustedes, ¿ya? Eso es más que nada. Así que ahora, Catalina, si usted quiere, no sé si me escucha, ahí, ya. Ahora entonces nos vamos a nuestra clase. Ya. Bueno, las clases pasadas estuvimos viendo los dilemas morales, ¿cierto? Que eran estas situaciones en las que teníamos que decidir entre un valor u otro, ¿ya? Y bueno, esta decisión siempre, si bien es personal, ¿ya? Y va variando de persona en persona, también no hay que olvidar que la moral no solamente tiene este aspecto personal en el cual yo decido, ¿cierto? Y doy fundamentos de mis decisiones y de mis acciones, ya desde una reflexión ética, sino que también tiene un aspecto que es más bien social, ya, porque finalmente los valores que nosotros conocemos y los que seguimos o los que no seguimos, ya todos ellos han sido entregados por la sociedad, ya. Las raíces de nuestros valores, entonces tienen que ver con nuestra familia y con nuestra sociedad. Y esos son como voces, ¿cierto?, que nos dicen, no sé, guíate por tal valor, haz tal cosa, ¿ya? Obviamente después la decisión es personal, pero nunca hay que olvidar, ¿cierto?, que también nuestra sociedad, nuestra familia nos inculca, nos transmite estos valores, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, en primer lugar, lo que es importante destacar es que los valores siempre se nos transmiten entonces y desde distintos ámbitos, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, nos pueden transmitir desde los medios de comunicación, ¿ya? Esto quiere decir, por ejemplo, la publicidad, ya que nos transmite ciertos valores, también los medios de comunicación como más Facebook, Instagram, ¿cierto? También muchas veces nos transmiten valores y antivalores también, por supuesto, pero valores también. Entonces, por ejemplo, aquí yo les tengo este video que después si ustedes ahí con más tiempo quieren verlo, ya no está en el portafolio, pero lo pueden buscar así, ya los mejores comerciales del recuerdo de los años 80 y 90. Y nos muestran así como comerciales antiguos, para que ustedes vean que en realidad estos comerciales transmitían valores mucho más tradicionales, ya más marcados. No es como hoy en día que hay comerciales que quizás no nos transmiten un valor así como de manera tan explícita, ¿ya? Y bueno, los valores que transmitían eran los valores tradicionales que eran la familia, el amor y el trabajo. Ya veíamos personas en los comerciales, miren, por ejemplo, estos jóvenes están en el cine, pero aún así, ¿cierto? No se pierde la formalidad, ¿ya?
porque teníamos una sociedad, ¿cierto?, que evaluaba, ¿cierto?, a las personas en cuanto a su formalidad, su trabajo, su rol en la familia, que todo era mucho más determinado, ¿ya? Bueno, también los comerciales eran, por ejemplo, mucho más infantiles cuando eran para niños, eran mucho más inocentes, mostraban a los niños siempre desde un punto de vista muy, muy inocente, ¿ya? Este mismo comercial que era de la luz, de Chilectra, ocupaba a Chispita, ¿cierto?, para transmitirnos en sus comerciales el mensaje de que teníamos que cuidar la luz, teníamos que cuidar el medio ambiente mediante por ejemplo, estudiábamos, ¿no? Chispita nos aconsejaba que teníamos que estudiar, y cuando estudiábamos teníamos que encender la luz, ¿ya? Pero luego cuando terminábamos de estudiar para ir a descansar, había que apagarla, ¿ya? Entonces, bueno, los comerciales tenían que ver, ¿cierto?, mucho más con valores eh, mucho más, por decirlo así, más claros, más fijos, ¿cierto?, más marcados, ¿ya? Y vuelvo a repetir, valores que eran más bien tradicionales, que son el amor, la familia y el trabajo, ¿ya? Y aquí el de Chispita, bueno, era como un poco más moderna, ¿cierto?, en ese tiempo esta idea de también transmitir el valor del cuidado del medio ambiente, ¿ya? Que si vemos, por ejemplo, la época de nuestro abuelito, tatarabuelos, bueno, nuestros abuelitos, incluso cuando ellos eran jóvenes, cuando eran niños, ¿cierto? No se pensaba todavía en esto de la ecología, por ejemplo, del cuidado del medio ambiente. No había problema en eso. Ni siquiera en el cuidado de los animales, ¿ya? Estaba como los animales nomás, eran bestias, no tenían emociones, ni pensamientos, o sea, no, no había ese cuidado que hay hoy en día, ¿ya? Entonces también eso es un valor moderno. Entonces vemos también que los valores que nos van transmitiendo la sociedad van cambiando, ¿ya? Van cambiando según la sociedad en la que estemos, según la época en la que estemos, ¿ya? Y bueno, eso por medio de los medios de comunicación, pero también los valores se nos transmiten, por ejemplo, mediante el arte, ¿ya? El arte no es solamente algo ahí estético para adornar los museos, las paredes o los libros, ¿cierto? Sino que transmiten también un mensaje y un valor, entonces, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos este cuadro famoso de Miguel Ángel, ¿ya? En el cual se nos muestra un cambio de paradigma, o sea, el hecho de que antes, ¿cierto?, se concebía a Dios como algo ajeno al ser humano, ¿ya? Así como los cuadros eran, bueno, la figura de Dios omnipotente, ¿cierto?, perfecta, y la humanidad por allá, o sea, lejos, ¿ya? O simplemente no había presencia de la humanidad en ese cuadro porque era un cuadro que representaba la divinidad, ¿ya? No se mezclaban. También el arte se usaba mucho para educar a las personas eh, y enseñarles a no pecar. Entonces veíamos cuadros en que realmente, claro, veíamos como por ejemplo el sufrimiento de Cristo en la cruz, ¿ya? O veíamos escenas del infierno, ¿ya? Porque era como, bueno, si tú pecas, ¿cierto? Dios te va a castigar, te va a mandar un diluvio, te va a mandar una plaga, ¿ya? Tenía el arte como un sentido mucho más adoctrinante en ese sentido, ya de mostrarnos como este lado medio oscuro de la religión, y también por otro lado, ¿cierto? El decir, bueno, Dios es omnipotente, está ahí, es perfecto, nosotros tenemos que temerle, tenemos que no enfurecerlo, ¿cierto? Actuar en base a lo que nos dice, ¿ya? Y se nos presentaba entonces como separado. En cambio, este cuadro, ¿cierto?, viene a cambiar totalmente esa perspectiva, ¿ya? Porque ustedes están viendo ahí el vínculo, ¿cierto?, la conexión, incluso llegan a tocarse, ¿cierto?, entre Dios y el hombre. Entonces nos dice, no, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿ya? Por tanto, el hombre, entre todas las criaturas, ¿cierto?, formadas en la creación por Dios, es la criatura más digna, ¿cierto? Tan digna que incluso puede ser representada en su desnudez, porque es tan perfecto como Dios. No tenemos que tenerle vergüenza a la humanidad, a nuestro cuerpo, ¿ya?
como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos una dignidad tremenda, ¿cierto? Es muy valioso. Tanto así que incluso en el cuadro, Dios es el que se está esforzando por llegar al hombre. Miren, ya no es el hombre el que tiene que estar ahí pensando en Dios, buscándolo, ¿cierto? Y que Dios parece ocultarse, sino que aquí es Dios el que realmente se acerca al hombre, ¿ya? Y Dios está estirándose, ¿cierto? Haciendo todo su esfuerzo por alcanzar al hombre, ¿ya? Entonces es un cambio de perspectiva bastante radical, ¿ya? E importante. Entonces aquí hay una transmisión de valor distinta a la anterior, ¿ya? Nos está presentando, como les digo, la dignidad humana y el valor de cercanía realmente con la divinidad, ¿ya? No una divinidad a la cual haya que temerle, ¿ya? También hoy en día el arte, por ejemplo, ocupa mucho el tema de las ilustraciones, ¿ya? Y estas ilustraciones también nos presentan ciertos valores, como por ejemplo esta que está en el fondo criticando los estándares de belleza que tienen que cumplir, o que tenían que cumplir, ¿cierto? Más bien las mujeres, ¿ya? Entonces vemos que en el fondo el arte siempre tiene una transmisión de valores, ¿ya? También la música, que bueno, está considerada dentro del arte, ¿ya? Aquí tengo varias letras de canciones en las que podemos encontrar valores, y probablemente cualquier canción que nosotros veamos la letra, esa letra también tiene algún valor que transmite, ¿ya? Por ejemplo, esta que es de John Lennon, Imagine, ¿ya? Nos transmite el valor de la paz mundial, el valor de la hermandad, ¿ya? Y el valor de un valor cosmopolita, ¿ya? Que quiere decir en el fondo que el ser humano, las personas, no pertenecen a una nación o a un país, sino que el mundo entero, ¿cierto? El planeta Tierra es su hogar, y el planeta Tierra es de todos, el hogar de todos, ¿ya? Y esos son como los valores que nos está transmitiendo esa canción, ¿ya? Esta canción, aquí está en español, pero la canción es en alemán, que se llama Du hast, de Rammstein, lo que nos está recalcando ahí de una manera como que, claro, hay que darle más vuelta quizá, es el cuestionar el hecho de este amor que está basado en el matrimonio, en la estructura, ¿cierto? La institución del matrimonio es lo que está cuestionando, ¿ya? Como en el fondo diciéndonos, el amor no tiene por qué seguir esta institución, ¿cierto? Creo que alguien me hablaba por el chat, pero no sé, pongo chat y no se abre. Ya. También aquí tenemos esta que es bien conocida, que es de Los Prisioneros, donde se critica el hecho de que el sexo finalmente sea un instrumento para comercializar y para vender, ¿ya? Que se vea finalmente el sexo como un objeto solamente de placer y lejano a todo lo que tiene que ver el vínculo, el respeto hacia el otro, el placer mutuo, ¿ya? Entonces eso también es lo que critica, ¿cierto? Ah, ¿se me pegó? No, aquí, ya. Bueno, ya, entonces, como vemos dentro de la sociedad, entonces van cambiando los valores que se transmiten. Perdón, me equivoqué de diapositiva. Aquí, ¿ya? Y cada sociedad, dependiendo de la generación, del país, ¿cierto? Etcétera, de la familia misma, va cambiando los valores que transmite, ¿ya? Cada sociedad transmite valores distintos, ¿ya? Y eso lo hace mediante incluso las leyes, como ya lo habíamos comentado, creo, anteriormente. O sea, si tenemos leyes que, por ejemplo, prohíben la esclavitud, es porque avalan, ¿cierto?, los valores de la igualdad, de la libertad, de la dignidad humana, ¿ya? Nuestro currículum escolar también, ¿cierto?, en esta decisión de ver qué contenidos son los que se tienen que enseñar y cuáles no, también ahí hay una decisión valórica, ¿ya? Que nosotros, por ejemplo, podemos ver cuando se trató de eliminar filosofía de los colegios, ¿ya? Eso pasa por una decisión valórica, ¿ya? Y plantearse, bueno, ¿qué sentido tiene que haya filosofía en los colegios? ¿De qué sirve? ¿Por qué es útil? ¿Ya?
Y bueno, se decidió finalmente no sacarla, ¿cierto? Porque muchos salieron en la defensa de decir, bueno, es necesario que la gente se cuestione las cosas, es necesario desarrollar el pensamiento crítico, es necesario que la gente argumente, que pueda dar su opinión. Si queremos una sociedad democrática, ¿cómo vamos a tener ciudadanos que tienen que participar de la política si finalmente nunca se les ha enseñado a poder plantear sus ideas y a cuestionárselas? ¿Ya? Entonces también el currículum incluso escolar, esto pasa por una decisión valórica y que en el fondo nos va a transmitir ciertos valores y va a rechazar otros valores también, ¿ya? Por ejemplo, hay escuelas en las que no se les puede hablar, por ejemplo, de aborto a los niños, ya no se les puede hablar de métodos anticonceptivos, ya quizá hoy en día no es tanto así, pero aún quedan colegios que son mucho más tradicionalistas, ¿cierto? Y, por ejemplo, no permiten hablar de este tipo de cosas, ¿ya? Porque se piensa que si uno los habla, en el fondo está transmitiendo el valor como del libertinaje sexual, ¿ya? O que son pro vida, por ejemplo, entonces no se discute el tema de, por ejemplo, la legalidad del aborto, ¿ya? Es como tajante, la respuesta es no, es incorrecto, ¿ya? Y eso es lo que se les enseña a los niños. Entonces, bueno, como vemos, ¿cierto? Los valores se nos transmiten sí o sí desde los distintos ámbitos, ¿ya? De nuestra familia igual. Y aquí lo interesante es que a veces los valores que nos, por ejemplo, nos enseñan en el colegio, no son los mismos que nos enseñan en la casa, y los que están en la casa y en el colegio no son los mismos que nos enseña la sociedad mediante la publicidad, ¿ya? O mediante las leyes, ¿ya? Porque, o, ¿cierto? Los valores que supuestamente defiende la sociedad. Porque, por ejemplo, se supone que nosotros defendemos la solidaridad, por ejemplo, ¿ya? Un valor que hoy en día se habla harto de él, se pide, ¿cierto?, ser solidario. Pero vemos que en realidad en la práctica solamente se habla del valor como una palabra bonita, ¿cierto? Porque en realidad en la práctica no tenemos, por ejemplo, leyes que ayuden a financiar las fundaciones que realmente se encargan, por ejemplo, de, de la pobreza y de otro tipo de situaciones, ¿ya? Es como, o sea, que se encarguen realmente de defenderlas y de darles un aporte significativo, mayor, ¿ya? Entonces, bueno, a eso se refiere un poco con lo que sea explícito y lo implícito, ¿ya? Porque finalmente, explícitamente, nosotros podemos defender algunos valores, pero en realidad lo que se hace ahí como por debajo, lo implícito, es que al final igual te dicen, claro, explícitamente te dicen sé solidario, pero implícitamente te dicen no te preocupes por los demás, consume, ¿cierto? Compra, gasta, ten éxito, sé egoísta en el fondo, devórate el mundo, sale allá, ¿cierto? Sé una persona de éxito, con una casa gigante, un auto que viaja por el mundo, que compra ropa, ¿cierto? Que cambia al último iPhone moderno que haya. Entonces, en realidad como que hay un tema ahí, pues se supone que tenemos que ser solidarios, cuidar el medio ambiente, no ser consumistas, pero por otro lado nos dicen consume, compra, gasta, ten éxito, sé egoísta. Entonces, ahí está, lo explícito y lo implícito, ¿ya? Y vemos que genera contradicciones más encima. Ya nos queda súper poco tiempo. A ver, voy a volver a esto, pero primero, como estamos muy cortos de tiempo, les voy a comentar. En el instructivo yo les dejé esta historia de Paulo Coelho, para que ustedes después ahí las dejé un link para que la escuchen. Y si no, también la pueden googlear, ponen la historia de un lápiz de Paulo Coelho y les va a salir, para que la lean y puedan responder estas preguntas, ya que serían como la tarea. ¿Qué valores se están transmitiendo en la historia? Y cuáles de ellos han sido transmitidos por tu familia, ¿ya? Hay algunos valores que quizás se nos han transmitido de los que plantean en la historia y hay otros que quizás no, ¿ya? Entonces ahí evalúen ustedes.
Ya, lo otro que tienen que hacer como tarea es pensar en una persona que haya sido significativa para ustedes en su infancia o ahora en su juventud, y que piensen entonces qué valores son los que esa persona nos ha inculcado, ¿ya? Y qué acciones de nosotros hoy en día, o emociones, la manera en que controlamos nuestras emociones, etcétera, se asocian a este valor, ¿ya? Y por último, que piensen qué importancia, o sea, qué sentido tenían esos valores para esa persona que te trató de transmitir esos valores, ¿ya? Esas serían como las tareas, están en el portafolio de todas maneras, estas 2 tareas están en el portafolio. Ya, ahora sí volvemos a esta parte, ya, y nos queda muy poquito tiempo, nos quedan 6 minutos, ya. El tema es que en una sociedad, si es por ejemplo una sociedad más abierta y más globalizada, ¿ya? Que recibe muchas culturas, por ejemplo nuestra sociedad es una sociedad abierta y globalizada, ¿ya? Donde nosotros tenemos distintas culturas viviendo aquí, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la cultura mapuche, la cultura extranjera, ¿cierto? Que llegan de varios países acá, eh, tantos europeos como latinoamericanos, ¿cierto? Y bueno, también tenemos personas que, por ejemplo, eh, deciden seguir una cultura que viene de afuera, por ejemplo, la gente que hace meditación, ¿cierto? Que cree, por ejemplo, que al, eh, ah, perdón, que estoy como, perdón. Las personas que se guían, por ejemplo, por los principios budistas, ¿ya? Eh, o personas que son, no sé, veganas, vegetarianas. Esas culturas, por ejemplo, nos vienen de afuera, pero nosotros las integramos en nuestra cultura, ¿ya? También tenemos estas culturas que son un poco más tradicionales, que nos vienen, por ejemplo, del campo, ¿cierto? Que todavía existen los guasos, ¿ya? No solamente están para el 18 de septiembre, sino que hay gente que todavía es guasa, ¿ya? O sea, es guasa. No es que se disfracen el 18 de guaso, ¿ya? Y ellos también tienen sus propios valores y sus propias costumbres también. Su manera, por ejemplo, de entender a los animales y etcétera, ¿ya? Por ejemplo, los caballos para los guasos, la mayoría de los guasos, no digamos todos los guasos, no son una mascota, ¿ya? Son en el fondo como una herramienta de trabajo casi, ¿ya? No es una mascota el caballo, no es como el gatito que tenemos ahí durmiendo, ¿ya? Entonces, claramente hay valores distintos, ¿ya? Dentro de nuestra misma sociedad. Y eso es porque tenemos entonces una sociedad abierta, ¿cierto? Y esta sociedad abierta, el problema que tienen es que finalmente hay tantos valores, tantas opiniones tan diversas, ¿cierto? Dentro de la misma sociedad, que al final tenemos como un relativismo moral, en el que finalmente ya no hay una manera de establecer lo correcto o lo incorrecto, sino que siempre al final depende de la situación, depende de la persona, depende del punto de vista, bla, bla, bla. Entonces, no hay una manera de saber realmente qué hacer. Y esto genera una cierta angustia y confusión en las personas, ya que finalmente es como que todo el peso de sus acciones las tiene que cargar la persona misma, ¿ya? Entonces, según esto, yo les dejé también en el portafolio un fragmento de una historia de Rousseau, donde nos cuenta la historia de un joven que se tiene que ir a vivir a la gran ciudad, ¿cierto? A la metrópolis, y se encuentra con una sociedad que precisamente es moderna, muy diversa, entonces, en cuanto a los valores, ¿ya? Lo que él plantea finalmente es que no hay valores ahí, porque lo que hay son distintas opiniones y prejuicios que entran todo el tiempo en discusión, en constante contradicción también. Una persona dice algo, pero después opina otro día otra cosa, un día hace algo, al otro día hace otra cosa, ¿ya? Y finalmente también como que nadie dice qué es lo correcto, no, o sea, nada es chocante ahí, todo está permitido, todo el mundo está acostumbrado a cualquier cosa, ¿ya? Y que estas sociedades nos dan una multitud de experiencias, ¿ya?
pero que en el fondo, para poder participar de ellas, nosotros tenemos que siempre estar acomodando nuestros valores, como negándolos también, ¿cierto? Por eso dice que esta parte me voy a salir un poco para explicarles, ¿cierto? Cuando ustedes lo lean para que no queden con la duda. Hay que ser más acomodaticio que Alcibiades, ¿ya? Alcibiades era un personaje griego que durante la guerra del Peloponeso se cambió de bando una y otra vez. Ya primero estaba a favor de Atenas, después para Esparta, y así se va cambiando, según lo que más le conviene. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere la historia, que nosotros para poder vivir las experiencias, ¿cierto? La gran cantidad de experiencias que nos permite la sociedad, tenemos que estar todo el tiempo cambiando, modificándonos, ¿cierto? Nuestras creencias tienen que ir cambiando, ¿ya? Entonces, bueno, eso lo que genera al final es que nosotros no tengamos una identidad, ¿ya? Y que se haga difícil entonces encontrarle sentido a las cosas y un orden. Saber, por ejemplo, qué es lo correcto y lo que no, ¿ya? No hay un molde para eso. Bueno, y eso, bueno, nos quedan 2 minutos, pero es totalmente distinto a sociedades en que son más tradicionales, ¿ya? Que son más cerradas, por ejemplo, que son más nacionalistas, donde finalmente tenemos un valor que es sólido, que es estable, que es firme. Y toda la sociedad entiende ese valor y actúa en base a esos valores, ¿ya? Bueno, entonces la otra pregunta que queda ahí en el instructivo, ¿cierto? Es realmente qué sociedad podría ser mejor. ¿Una sociedad con valores muy restringidos o una sociedad con valores muy cambiantes? Ya, y hasta aquí quedamos con la clase porque se nos va a cortar. Eso sería. Nos salimos y nos volvemos a conectar como para solamente contestar algunas preguntas, ¿ya? Así que vuelvan a entrar al mismo link, por favor.